Nos fuimos a un lugar lleno de fragmentos de historia, rodeados de ilustres de nuestro país, donde aún se escucha el grito aguerrido de nuestros aborígenes, campesinos y líderes independentistas, cuya sangre corrió y sigue corriendo aún por estas tierras. A lo lejos, repique de iniciación militar se escucha, y entre nosotros el coro de diversos animales de la fauna propia de esta ciudad. Una voz recia y aterciopelada se hace entender y dice, en son solemne, yo soy el libertador Simón Bolívar. Está mi nombre, en el mundo está mi nombre. Y si yo muero mañana, solo moriría mi cuerpo. Viajaré a la tierra plana, fumaré un tabaco lento y bendeciré a mi gente antes de dar mi viaje al tiempo. No como cuento como en el campo, la lluvia la siento, nunca la escampo. Yo camino tranquilo en la noche entre espantos, me libro de males cuando escribo y canto. Oye, hoy estamos en el Calvario, el Parque Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora, Parque de Ezequiel Zamora. Pero fíjate que la construcción del parque, está lo del indio allá abajo, lo del indio. Luego tenemos a los escritores, poetas y los ilustres. Y la imagen especial que nos conseguimos de José Gregorio Hernández entrando, que lógicamente él fue profesor hacia la parte científica y bueno, buen médico, ¿no? en esta relación. Y que deja ese mensaje allí abajo, haz el bien. Y entrando al lugar donde estamos ahorita, porque ahorita estamos con lo que es la parte ya de Simón Bolívar. El final de este recorrido. El final del recorrido. O el inicio. Oye, pero es que para uno es el final y para otro es el inicio. Exacto. Claro, pasa algo, ¿no? Que muchos lo pueden decir, no, esto pueden estar paseando o decir, vamos a una plaza aquí o vamos a un mausoleo aquí. Claro. ¿No? Y esto va mucho lo que es la parte de las misiones espirituales. Y que esto está en pleno centro de Caracas. Total. Esto está en pleno centro de Caracas, o sea, llegas en metro, pasas cada rato por ahí. Bueno, yo te decía que esta es mi zona donde yo me relaciono y siempre lo veo y digo, oye, en cualquier momento subo porque tengo algo que buscar allá o conocer allá. Total. Tenemos el cuartel de la montaña, que lo tenemos cerca. A la vista, lo tenemos ahí puntual. Pero lo decías tú hace rato, ¿no? Los mensajes de la reina y las misiones de la reina a veces pueden ser lógicos para uno e ilógicos para otro. Total, yo creo que ese es el punto fundamental, ¿sabes? El punto fundamental es que en la variedad, en la riqueza que existe, la variedad dentro del culto, existen múltiples caminos, ¿verdad? Múltiples veredas, múltiples plazas, múltiples centros energéticos distintos, y precisamente es ella la que va a determinar por qué dirección o qué zona tomar. Ay, los fenómenos. Exacto, y los fenómenos que se van dando en el camino, en el recorrido, que van guiando precisamente hacia esos puntos. Fíjate, nosotros estamos aquí, lógicamente ya hemos canalizado ciertas cosas, ciertos movimientos, y que estamos hablando de que esto tiene años, ahorita no recuerdo cuánto, ¿no? De haberse construido, y que es autóctono de Venezuela, que es lo importante. O sea, no hay una mezcloranza, porque en nuestro culto está la Corte del Libertador, donde están todos esos próceres tan importantes en cuanto a la independencia. Ahí hay que puntualizar varias cosas. En primera instancia, el hecho de cómo a veces nosotros vivimos el culto solamente como algo de tabaco y vela y nada más, cuando realmente el culto, entre muchas cosas que transmite, es precisamente la venezolanidad. La Venezuela. Y
y esta plaza expresa la venezolanidad, nuestra historia independentista, muchos hombres y mujeres que de una manera u otra influenciaron en esa historia y que en nuestro culto, por lo menos hoy en día, pareciera que nos estamos distanciando poco a poco de la corte de los libertadores y realmente gran base del culto viene de allí, pues de la corte de los libertadores. Cada vez se hace más escaso y extraño conocer o saber de una materia que trabaje con la corte de los libertadores, y de los que se sabe son ancianos ya que tienen 50, 60, 70. Entonces es curioso, pues es curioso eso. Y quizás parte de ese llamado que siempre hemos escuchado, por lo menos de un tiempo para acá, sobre recuperar la verdadera esencia del culto, cuando se habla en las redes sociales, piensan en esta supuesta vieja escuela, piensan en esta supuesta época dorada que no existe, que no existe. Eso no existe. Y no piensan en lo que es el culto en sí. O sea, cuando se habla de la época dorada del culto y la verdadera esencia del culto y todo esto, mucha gente rememora hacia lo que fue la corte vikinga, hacia lo que fue la corte indígena, a que los indios ya no bajan en montaña, a que antes era y antes ya no son. Pero esto también es parte y no escuchamos conversaciones que hablan de la corte de los libertadores. Y si te fijas de algo, no vamos a decir mucho, ¿no? Porque las menciones también son independientes, pero y privadas y secretas, ¿no? Pero sí hay que retomar por lo menos para dejar algo, sí, ya en el pequeño recorrido que hemos tenido nosotros, porque sabemos que todavía nos falta mucho camino que recorrer, pero cuando empezamos y nos alineamos, uno de los principales siempre fue lo que es la parte indígena, y en cuanto a aquellos viejos chamareros siempre nos decían, pero es que el principio siempre son los indios, y nos recalcaban siempre eso, y nos lo recalcan todavía. Total. Estos días hemos hablado de la cuestión de las ánimas, ¿no? Oye, importante, entonces ahí vemos lo de la parte indígena, ¿no? Aborigen, que es lo nativo de nosotros de Venezuela, y ahora después estamos hablando de la parte de las ánimas, y estamos ahorita aquí en la parte de la corte libertadora. Es algo estructural. Es algo estructural. Yo creo que habrá quienes reciben sus misiones y mensajes para reestructurar y organizar cosas por la parte nórdica, habrá quienes reciben sus mensajes para reestructurar y organizar cosas por la parte de las ánimas, otro chamarrega, otro de la corte libertadora, y así va el asunto. Y a ciencia cierta, la importancia aquí también es la verdadera conexión con la verdadera esencia de todo aquello, pues. Porque yo hago mucho hincapié en estos momentos, en esta conversación, en eso. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una materia de la corte libertadora trabajando? No, bueno, en mi caso, vamos a poner que hace 2 años más o menos, pero en mi casa, pues, que es mi abuela. Y es una Y materia es una de materia vieja, que ella tiene 70 años, puede ella tener ahorita, más o menos, 70 y algo. Pero te estoy hablando que fue algo momentáneo y puntual, porque lógicamente ya su cuerpo no está capacitado para eso, pero era importante hacerlo. En mi caso, hace 5 o 6 años, una materia también muy vieja, que recuerdo bien, era tal cual como tú dices, cosas puntuales y necesarias, pues. Y de ahí en más yo no volví a saber más nada de eso. Yo no he vuelto a escuchar de repente de conversaciones donde digan, bueno, este muchacho se está preparando, se está desarrollando con la corte de los libertadores. Y que yo recuerdo que las preparaciones y los desarrollos para la corte libertadora, y le estoy hablando de algo que ciertamente hace muchos años, porque hoy en día no he tenido esa puntualidad, porque lógicamente no es mi terreno, se conoce, pero no es lo que yo practico con esa corte como tal, ¿no? Pero era muy bonito, la ritualística, la energía. Bueno, lo hablamos con Anthony, ¿no? Cuando estábamos allá en el video que se nos borró, lo hablamos con Anthony. Total. Que él decía, no, lo de la corte libertadora y lo de la energía que se sentía en ese momento y la manifestación que se hacía.
Pero fíjate de algo, y ahorita que tú lo dijiste, es una estructura. Y yo te decía, vamos a verlo de manera piramidal. Pero es que ahí está el tema. Vamos a visualizar una pirámide. Claro. Una pirámide posee 4 puntas en la base, ¿verdad? Que se va enderezando y acomodando de una manera en la cual pues haga su forma. Es ideal para tener una estructura y un balance y poder llegar, ¿verdad? O sea, el tema de la altura en la pirámide es posible por el ángulo bien cuidado, porque cada una de las puntas están bien estructuradas pues en la base. Una alineación total. De forma que si se comete un error en las bases va a haber inestabilidad. Entonces, si en nuestro culto ciertas bases están inestables, eso va a generar un efecto cadena hacia arriba y va a generar ese conflicto que a lo mejor estamos viviendo dentro del culto, un conflicto estructural. Correcto, claro, es que ahí es donde yo quería caer. Y por eso te hablaba hace meses atrás, semanas atrás, de la forma de la pirámide. Exacto. Vamos a tomar esto y tanto los estudios como forma piramidal. Lo conversaba el hermano Cardiel también. Lo comentaba, claro. Se perdió esa pirámide. Se perdió. Y ciertamente para mí, en estos momentos, veo el culto a lo que yo veía anteriormente, y no quiere decir que lo que estaba antes estaba bien, porque también hay muchas cosas que había que corregir, y soy muy claro de esa situación, pero ya era por falta de conocimiento, de aquellos viejos o de aquellos cultistas. Exacto. Pero para mí ahorita el culto es un desastre. Claro, es la realidad totalmente. Es un desastre. No lo vamos porque en el mundo espiritual es otra cosa. Pero en cuanto a los cultistas, el practicante es un desastre. Es la realidad. Y es la realidad, o sea, yo no te puedo decir. Claro, estamos hablando de forma generalizada. Exacto. Es posible que existan altares y cultistas que llevan bien la línea, una realidad innegable. Pero también es una realidad innegable que hoy en día la gente está más enfocada en otras cosas y no están escuchando los mensajes pues, que la reina está dando referente a todo lo que estamos hablando, la estructura, la pérdida de la estructura. Y si nos vamos a aquellos tiempos, ¿no? Y hablando de las misiones espirituales, y estábamos leyendo algo que estábamos tratando de interpretar, de comprender y de buscarle la lógica, que eran parte de las bitácoras de mi casa, que aún todavía hay que darle vuelta a ese asunto. Son bitácoras que tienen una trayectoria o un punto temporal del 95 y tiempo atrás incluso. Claro, hay que puntualizarlo ahí, sí. Y estamos viendo algo ciertamente de las misiones espirituales, que muchos ya esa estructura estaba bien, vamos a decirlo en ese caso, y las misiones espirituales eran de repente limpiar algo, purificar algo para el bien común, para otra persona, ¿no? Claro. Para no profundizar mucho, porque bueno, hay muchas cosas también que son privadas, pero ciertamente si hablamos, la misión, ir a un pozo y tienes que hacer una meditación, ahí te vas a conseguir algo que tienes que traer. Pero seguramente eso que tenías que llevar era algo que estaba perjudicando a otra persona o la misma montaña en sí. Claro. ¿Okay? Entonces eran misiones más no simples, porque siempre son complicadas. Es la evolución de las misiones. La evolución, exacto. Y que el culto marialeoncero, si hablamos de que es un culto vivo, porque es la realidad, si es un culto vivo, debería tener anticuerpos. ¿Quiénes son estos anticuerpos? Los misioneros que estamos bien canalizados. Correcto. Que entonces cuando la reina y los espíritus detectan una célula cancerígena creciendo en una montaña, en un pozo, en un altar, en un portal, en donde sea, inmediatamente los espíritus mandan ese mensaje de: muchachos, van a tener que agarrar esta velita, irse para allá y hacer esto. Precisamente, ¿qué pasa? Que hoy en día el cáncer ha crecido. Hoy en día no tenemos una célula cancerígena, sino un tumor dentro del culto que ha ido creciendo y ha ido infectando todos los órganos, todos los otros aspectos referentes a nuestro culto, y que nosotros necesitamos hacer un diagnóstico acertado para empezar a hacer ese tratamiento, porque precisamente, y un tratamiento
con un medicamento adecuado, con una terapia adecuada, con todos los asuntos adecuados. Y estamos hablando del culto. Sí. Y fíjate, para no irnos más a las misiones, porque eso lo vamos para a ir cortando. Y para ir cortando que sí. Y es importante, y para dejarlo allí, y por eso me fui por ese lado. Si vemos aquellos altares de aquellos años, como dicen ahí, dorados, aquellos años dorados, tenían una estructura en su formación. Claro. Y hoy en día, y cualquiera lo puede ver, y si quiere se para frente a su altar, esa estructura no existe dentro de la formación de ese altar, de ese portal. Estamos hablando de lo tangente. Se ha perdido la estructura a nivel terrenal y a nivel espiritual. Exacto. En ese aspecto. Entonces, si tú te paras frente a un altar y tú ves de repente que aquí tiene un ejemplo, un indio, y aquí tiene una negra, y aquí tiene, entonces ya tú comprendes de que hay un desorden en ese sitio. Y sabemos que el culto y las prácticas que nosotros hemos llevado tienen un orden, tienen un tiempo que por lo menos ahorita ya tenemos que ir cortando. Sí. Okay, pero tiene un orden para que todo pueda fluir. Total. Yo creo que, y para finalizar, hay que dejar un par de mensajes puntuales. Primero, tú lo dices, el orden, y el mensaje recientemente llegado a nuestras manos, puede que otros hermanos lo manejaran tiempo atrás, tema de la mesa de las ánimas. Fundamental. En todo altar marialeoncero tiene que existir una mesa de ánimas. Si no, no hay nada, está vacío. Segundo punto. Y si no nos creen, que le pregunto a un espíritu. Y si no nos creen, tabaco y vela. Bueno, como le gusta transportar, le pregunto a un espíritu. Bueno, sí, porque todo el mundo ahora transporta. Claro. Y transportan cada 2 días. Segundo punto importante y trascendental, creo yo, es el tema ya referente a nuestra autenticidad, a apegarnos más a lo nuestro, a lo autóctono, a lo venezolano, a la verdadera esencia. Y la verdadera esencia no vino en barco, no vino desde una isla en yo no sé dónde, no es algo de otra religión, de otra cultura, sino que es lo que se cosechó, lo que se sembró y se cosechó aquí en nuestro culto, que inevitablemente comprende la parte católica, porque tenemos 500 años de catolicismo en Venezuela, pero también comprende miles de años ancestrales indígenas que tienen una importancia fundamental. Y bueno, de ahí todas las otras cortes, o sea, todas las cortes están allí por un propósito y un porqué. Y para cerrar, te puedo decir, con lo que hemos visto aquí de la formación, la creación de esta plaza como tal, y de esta estructura. Si vemos a Simón Bolívar montado allí y mirando hacia el Valle de Caracas, quiere decir que siempre estamos siendo observados del mundo espiritual. Que esa espiritualidad de alguna manera regenta. Así que no se le va a escapar nada.